Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a todos los amigos de Pensando en Lenguas, a todos los amigos de Teología Bíblica. Seguimos entonces con nuestro video podcast y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que ha sido preguntado en la página y pues hoy nos acompaña nuestro hermano Joel Rivera, el hermano pentecostal de la página Teología Bíblica, de la página Escatología Bíblica y pues es un pentecostal de puro hueso colorado. Entonces, Joel, por favor, danos un saludo a todos los que te vamos a ver y los que queremos aprender de ti hoy. Dios les bendiga, la verdad es para mí es un placer poder participar de este podcast. Como bien lo dijo nuestro hermano Chacón, yo participo de la administración en la página de Escatología Bíblica y Teología Bíblica. También, como había mencionado, soy pentecostal completo, me convertí dentro del pentecostalismo, llevo ya 9 años como pentecostal, estoy desde mis 14 años, mis convicciones son plenas con el pentecostalismo y doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de permitirme hablar del pentecostalismo y cómo nosotros leemos la escritura y cuáles son las particularidades que tenemos al momento de nosotros acercarnos al texto bíblico y cómo nosotros lo estamos entendiendo. Es un placer para mí, gracias Chacón por la oportunidad. Vale, Joel, entonces el tema que nos congrega, por decirlo así, es el tema de la hermenéutica pentecostal, ¿cierto? Es un tema bastante amplio, por eso no podemos pedir que en una sesión tan pequeña como en esta se profundice ampliamente en el tema, porque realmente es hasta un tema para un libro, ya como lo han hecho algunos, es un tema para un libro bastante amplio. Pero vamos a tratar de dar unas pinceladas, vamos a tratar de por lo menos por encima, aprender un poco desde esta perspectiva, ¿cierto que sí? Joel, y pues una de las preguntas que nos hacen las personas acerca de la hermenéutica pentecostal, recordemos que la hermenéutica es traer, actualizar el mensaje, ¿cierto? Es llevar el mensaje a un contexto pues distinto en el que se escribió, pues como la diferencia que hay entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con nosotros hoy. Dentro de este contexto, entonces, Joel, nos preguntan en la página, ¿cómo leen la Biblia los pentecostales? ¿Qué crees tú? Bien, en primer lugar, como voy a hablar como un pentecostal, como alguien que se creció en la iglesia pentecostal, todo el tiempo escuchó mensajes pentecostales y todo el tiempo participó de eventos pentecostales. En primer lugar, no sabía que nosotros los pentecostales teníamos una lectura particular de las escrituras. Yo pensaba que todos los creyentes en realidad tenían la misma forma de leer la escritura. Con el tiempo y conforme fui aprendiendo más sobre el pentecostalismo, me di cuenta que no es así, que nosotros tenemos cierta particularidad al momento de leer la escritura. Uno de los libros que me ha ayudado a poder aclarar sobre cómo los pentecostales leen la escritura es el libro de Craig Keener de Hermenéutica del Espíritu, en el cual él mismo da una descripción de cómo nosotros los pentecostales leemos la escritura. Y primero Dios, quiero mencionar una cita que extraje de este mismo libro, en la cual Craig Keener dice lo siguiente: la espiritualidad pentecostal trata de vivir una relación dinámica con Dios. Tal espiritualidad lee las escrituras dinámicamente, como historias de cómo el Dios con el que uno tiene en relación ha obrado con su pueblo y ha logrado a través de la historia relacionarse con él. Quien lee las escrituras de esta manera, naturalmente recibirá la narración de forma diferente a alguien para quien simplemente es una información. Me di cuenta que siempre desde la conversión uno se acerca al texto bíblico, tenemos esta particularidad de acercarse al texto bíblico y cada historia, cada narrativa, cada personaje de la Biblia, nosotros los pentecostales nos estamos identificando con ellos. Por ejemplo, cuando leemos la valentía de David y cómo David se enfrenta a Goliat, nosotros tomamos la historia de David y decimos, la valentía de David es también la valentía que yo puedo tener. La fe de Abraham es también la fe que yo puedo tener. Y sobre todo, hay un cierto énfasis que en Centroamérica siempre tenemos. El Dios de Abraham es mi Dios. El Dios de Elías, que hizo descender fuego del cielo, es también mi Dios. Entonces, nosotros los pentecostales, tal como dice Craig Keener, nos estamos siempre identificando con las historias que estamos leyendo. Es como que nosotros nos
adentramos a la historia y decimos, yo también soy partícipe de los eventos que están sucediendo acá, porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es mi Señor. Por lo tanto, nosotros que nos acercamos al texto bíblico con esta fe, con esta esperanza, leemos la Escritura y cada promesa, cada palabra que está escrita en ella nos motiva a vivir cada día más tal como la Biblia nos muestra, tal como la Biblia lo presenta. Estamos teniendo esta motivación constante. Por lo tanto, nosotros los pentecostales muchas veces nos acercamos al texto bíblico más que para interpretar, que la interpretación es importante, estamos buscando en el texto bíblico aquellos principios que podemos aplicar a nuestra vida para poder vivir para la gloria de Dios. Esa podría ser mi respuesta, Pastor Chacón. Gracias, gracias, Joel. Bueno, nos das muchos insumos y claro, es difícil profundizar, ¿cierto? Pero en esta misma línea de lo que decías de la narrativa, ¿cierto? Cómo nosotros los pentecostales nos acercamos a textos narrativos y cómo esto ha sido criticado por distintas denominaciones. Es precisamente la pregunta de una persona, me parece a mí que de otra denominación que nos pregunta, ¿por qué los pentecostales toman como base un libro narrativo y no un libro explicativo o argumento? Para hacerla un poco más fácil. ¿Por qué los pentecostales toman como su libro base el libro de Hechos y no toman, no sé, una epístola que Pablo ahí ya está explicando? ¿Por qué esta tendencia pentecostal? ¿Es esto malo? ¿Es esto malo? Bien, como bien habías preguntado, me di cuenta al momento de interactuar con personas de tradición reformada o bautista, que nosotros no éramos los únicos que tomábamos un libro de la Biblia y nos identificábamos muchos con él, perdón. Me di cuenta que muchos bautistas tomaban el libro de Romanos y había cierto énfasis siempre en Romanos, la justificación por la fe, y Romanos como el mejor libro del Nuevo Testamento. La verdad, no me molestó, me pareció inusual, porque como bien dije, yo siempre me crié en un contexto pentecostal. Siempre en la iglesia pentecostal se hablaba de hecho. Rara vez se mencionaba de otras epístolas, pero me di cuenta que al momento de interactuar con estos hermanos, ellos hacían cierto énfasis, no en hechos, sino en las cartas de Pablo. Bien, respondiendo a la pregunta, ¿por qué nosotros tomamos este libro narrativo para identificarnos con él? Habiendo mencionado la premisa de Kinner de que nosotros leemos las historias de la Biblia para nutrir nuestra vida espiritual en una relación dinámica para con Dios, un libro que me ayudó bastante a poder entender por qué la iglesia pentecostal mira el libro de Hechos como un libro muy importante y siempre mencionado, es el libro de Robert Menzies, de Pentecostés, esta historia, nuestra historia. Menzies dice algo muy interesante y resumido respecto a por qué nosotros, los pentecostales, tomamos el libro de Hechos como una base para nuestra fe. Y es que Menzies dice lo siguiente: la hermenéutica del creyente pentecostal es directa y sencilla. La historia de Hechos son mis historias que fueron escritas para servir como modelo para mi experiencia y vida. Este libro lo leí hasta hace un par de meses, y realmente fue el libro que leí en más corto tiempo, pero fue porque cuando pude entender el por qué en mi primer tiempo como pentecostal, en mis primeros años dentro de la iglesia, leía Hechos y yo decía, si está en Hechos, es real para hoy. Y antes de tener estudios teológicos formales, siempre a veces las personas venían a preguntar, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hay tantas denominaciones cristianas, ¿cómo puedo saber yo cuál es la iglesia verdadera? Y yo siempre les decía a estas personas, mira, lee la carta de Hechos, lee el libro de Hechos, y la iglesia que viva, cree y practica lo que aparece en Hechos, esa es la iglesia verdadera. La iglesia que predica como los apóstoles están predicando en el libro de Hechos, esa es la iglesia verdadera. La iglesia que experimenta esto, dones, salvación, milagro, esta es la iglesia verdadera, porque el libro de Hechos nos muestra cuál es la iglesia ideal, porque Hechos nos está mostrando cómo la iglesia nace, cómo la iglesia se desarrolla, cómo la iglesia crece, cómo la iglesia madura. Por lo tanto, nosotros los pentecostales tomamos una carta narrativa como es el libro de Hechos, porque
nos identificamos completamente con la iglesia de Hechos. Todos los sucesos que sucedieron en Hechos, creemos firmemente que son sucesos vigentes para nuestros días. Y esta fe nos impulsa a buscar a Dios como la iglesia primitiva, en ayuno y oración y predicar el evangelio a todos aquellos perdidos. Esa podría ser mi respuesta, Chacón, a esa pregunta. Gracias, Joel, por darnos tantas pistas, ¿no? Por mostrarnos que la lectura del pentecostalismo en la narrativa, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? Muchos dicen que son hechos aislados, pero va y mira uno en el libro de Hechos, por ejemplo, y se da cuenta de que varios sucesos ocurrieron varias veces, ¿cierto? No solo una vez, porque ese es un principio hermenéutico de un hecho que ocurrió una sola vez, lo queda ahí. Pero el hecho como, por ejemplo, de las lenguas, ocurrió varias veces en el libro de los Hechos y también está sustentado por las epístolas, por algunas epístolas en el caso de Corintios. Entonces, los pentecostales tenemos una lectura particular de la narrativa. Y bueno, ya alguien un poco más específico nos pregunta, ¿por qué se basan en Hechos 2? Si Hechos 2 solo ocurrió una vez, ¿cierto? Y hablaron distintos idiomas. No quiero que profundices mucho en los de las lenguas, aunque pues puedes hacer mención, porque ya lo vamos a hacer con Coco. Pero, ¿por qué Hechos 2? ¿Por qué Pentecostés? ¿Cierto? ¿Por qué el nombre pentecostal? Bien, yo creo que esta pregunta me la tomo muy personal porque, como bien había mencionado, desde siempre la iglesia habla de hechos y es como un círculo. Hablamos de la Biblia como una historia la cual nos muestra cómo podemos tener una relación dinámica con Dios. Luego de todos estos libros de la Biblia nos enfocamos en Hechos, un libro que nosotros lo consideramos como normativo para nuestra vida, y el círculo se cierra más y nos quedamos en Hechos 2. ¿Y por qué para nosotros Hechos 2 es tan importante? Y si fue un evento único, bien, en cierto sentido tiene razón, es un evento único, pero también es un evento especial. Yo considero que el día de Pentecostés en Hechos 2 marcó un antes y un después en la vida de los creyentes. No voy a hablar de las lenguas, pero sí necesito hablar del bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que nosotros creemos que es subsecuente a la salvación. Esta experiencia, así como en el libro de Hechos, capítulo 2, marca un antes y un después en la iglesia primitiva, para nosotros el bautismo en el Espíritu Santo marca un antes y un después en nuestra relación con el Señor. Roger Strontat dice lo siguiente: el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés inaugura nada más que el pueblo de Dios. Nosotros consideramos Hechos 2 en específico porque el evento y la experiencia de los apóstoles nos muestra un principio que está en Hechos 1:8, donde el Señor les dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tomamos ese mensaje, nosotros tomamos ese mandamiento de no salir a la misión hasta buscar fervientemente una experiencia de un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos Hechos 2 como un evento único de cumplimiento. Cumplimiento para la vida de los creyentes, cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que hablaban de este día, como el libro de Joel, cumplimiento de la promesa de Jesús de que había que bautizar con el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, un evento en el cual nos identificamos completamente, y de ahí viene nuestro nombre como Pentecostales, porque Pentecostés fue un evento único, un evento que admiramos y un evento en el cual nos dice a todos los creyentes: habían 120 en un aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Así también, aunque ya somos salvos por el mensaje del Evangelio, también estamos esperando una experiencia subsecuente en donde Cristo mismo viene y nos bautiza con su Santo Espíritu. La historia del día de Pentecostés la consideramos también como nuestra historia personal de nuestra relación con el Señor. Esa Así podría ser es. mi respuesta sobre Hechos 2. Así es, Joel. Bien, gracias. Y claro, obviamente los pentecostales tenemos una lectura prescriptiva de la Biblia, ¿cierto que sí?
Este evento de Pentecostés, aunque fueron lenguas, idiomas, que es algo que vamos a aclarar con Coco, también ocurrió varias veces, como en el avivamiento samaritano, ¿cierto que sí? Sí. En varias ocasiones, en Hechos, hubo bautismo en el Espíritu Santo, habían sido bautizados en el nombre de Juan y ahora son bautizados con el Espíritu Santo. Esta lectura de los pentecostales de Hechos 2 y como Pablo lo va a mostrar después en Corintios, es que la gente sigue hablando en lenguas en la iglesia primitiva y quizás como algunos argumentos a través de la iglesia primitiva, a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, en donde personas hablaron en lenguas. Esto es una realidad de la iglesia, no es solamente, sí, algo que se quedó en una descripción de un evento y ya, no, esto es algo paradigmático, algo que puede ser para la iglesia de hoy. Y esa es nuestra lectura como pentecostales, es una lectura, y como lo decía el doctor Darío López, basada básicamente en Hechos 2 básicamente, y en algunas lecturas de Corintios. Bueno, Joel, estas pues sería como tal las preguntas, pero pues aquí queremos hacer un plus y van dos cosas. La primera, recomiéndanos algún libro que, digamos, yo quizás soy pentecostal o soy alguien que no soy pentecostal y quisiera saber cómo leen los pentecostales la Biblia, pero no me gustaría ir a escuchar una prédica de alguien que está en contra de los pentecostales, quizás ir y ver un meme en Facebook, en las redes sociales. Me gustaría un buen libro y realmente un libro que me edifique y que pueda entender cómo los pentecostales leen la Biblia. ¿Qué libro le recomendarías tú a esa persona? Bueno, mencioné a dos autores específicamente, uno es Craig Kinner y el otro es Robert Menzies. Ajá. Me parece que Robert Menzies habla desde el punto de origen, desde siendo un pentecostal que permanece como pentecostal, que Sí. ha tenido aportes en el mundo académico y personalmente ha sido el autor que me ha ayudado a entender que tenemos una hermenéutica distintiva, que interpretamos y nos acercamos a la Biblia de una manera especial. Y ese libro de Pentecostés, Menzies, ese es el libro principal que yo podría recomendar si usted quiere aprender a primera mano de un pentecostal, hijo de pentecostales, de académicos pentecostales, cómo nosotros realmente nos acercamos a las escrituras. Puedo recomendar ese libro, Pastor Checo. Gracias, Joel, hermano. Y entonces, y la última pregunta es básica, pero es algo que no podemos dejar de hacer. Y es algo que ya en la página hemos sentido hace rato, y es de que a veces las personas tienden a hacer una separación entre lo académico con lo devocional, con lo práctico, ¿cierto? Y es eso, danos un consejo. eh, ¿Para qué sirve leer la Biblia como pentecostales, cierto? ¿Esto en qué me ayuda en mi vida? ¿En cómo puedo crecer en mi vida de cristiano? Sabemos que todos somos peregrinos en este mundo, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a tener un encuentro real con Él, pero mientras estamos aquí, ¿de qué sirve leer la Biblia como pentecostal? ¿Cuáles son los beneficios podría ser para mi vida práctica? Unos dos consejos que les quiera regalar a las personas que posiblemente han descuidado, pues eso, la lectura de la palabra del Señor con unos ojos pentecostales. Bien, como bien lo había mencionado, siempre el pentecostal está leyendo la escritura, no tanto para aprender algún sistema teológico o sobre una doctrina. En general, la mayoría de los pentecostales están leyendo la escritura porque quieren agradar a Dios y quieren saber cómo debo de vivir para agradar a Dios. En primer lugar, yo puedo recomendar esta lectura pentecostal porque el pentecostal lee la escritura específicamente y con el objetivo de aprender más acerca de su Señor y aprender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y lo que a Dios le agrada, eso lo voy a hacer. Ese es uno de los primeros consejos que yo puedo decir respecto a la lectura pentecostal. El número dos es que la lectura pentecostal, como busca una aplicación de las historias y de los mandatos que está leyendo, el pentecostal se acerca a la escritura, ve un mandamiento y busca desesperadamente cómo cumplir ese mandamiento. Por eso, cuando Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 28, vayan a las naciones y prediquen el evangelio, para nosotros los pentecostales no es algo opcional, no es algo que puede dejar el mes que viene, no es algo que puede dejar la semana pasada, la semana que viene. Un pentecostal lee hoy la gran comisión y dice,
Jesús está diciendo que tengo que predicar el evangelio. Hoy tengo que buscar a alguien para predicarle el evangelio. Siempre el pentecostal está leyendo para obedecer instantáneamente, para hacer la voluntad del Señor. Así que ese es otro consejo, que cuando estés leyendo la escritura y estás viendo que la Biblia dice que tienes que hacer algo, ya sea orar, ayunar, perdonar a tu prójimo, ayudar al pobre, al huérfano, ayudar al que está en la cárcel, lo lees y piensas inmediatamente, Dios está hablando conmigo, tengo que hacerlo. La Biblia dice a veces de ir a ayudar a los pobres, de ir a visitar al carcelero, no es simplemente para que lo leas y sepas que es tu deber, sino que debes de proponerte al siguiente día o en la misma semana ir a visitar a un carcelero, a alguien que está en la cárcel. Entonces, ese podría ser mi segundo consejo respecto a la lectura de nosotros pentecostales. Bien, Joel, muchas gracias, hermano, por este espacio tan agradable, por compartir con nosotros aquí en Pensando en Lenguas, por ayudarnos un tanto a entender un tanto la hermenéutica pentecostal y pues este mundo seguimos aquí aportando y seguimos aprendiendo. Un saludo especial a todas las personas que vieron este video podcast, que lo van a ver, que lo van a compartir, que van a estar ahí. Los invitamos a seguirlo haciendo y esperamos que podamos hacer más cosas juntos. Joel, por favor, despídete de todos los que te van a ver, de los que te están viendo, de los que te verán y déjanos un saludo y contigo finalizamos. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por haber participado de este espacio y esperamos que haya sido de bendición y edificación para su vida.